Querido amigo, hoy quiero invitarte a sumergirte en una de las historias más poderosas y emblemáticas de la Biblia, la historia de David y Goliat. Este relato, que ha inspirado a generaciones, no es solo la crónica de una batalla entre un joven pastor y un gigante en apariencia invencible, sino una profunda enseñanza sobre el verdadero origen de la fuerza, la fe inquebrantable y el poder transformador de Dios en medio de la adversidad. La historia se desarrolla en un tiempo en el que el pueblo de Israel se enfrentaba a sus enemigos, y entre ellos, se alzaba un guerrero temible, Goliat, el gigante de los filisteos. Goliat, vestido con una armadura imponente y armado hasta los dientes, se paseaba cada día provocando y desafiando a los israelitas. Su tamaño, su presencia y la furia en sus gestos sembraban el terror y la desesperanza en todo el campamento. En contraposición, el joven David, un pastor humilde y confiado en el Señor, se ofreció a enfrentar la situación. Con solo una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable en el Dios vivo, David se lanzó a la batalla contra el gigante. Puntos clave de la historia. La diferencia de orígenes y enfoques. Goliat representa la fuerza bruta, las apariencias intimidantes y la confianza excesiva en los recursos humanos. Su imponente figura era vista como garantía de victoria, y muchos se dejaron amedrentar por su presencia. David simboliza la fe verdadera, la humildad y la dependencia del poder divino. Antes de enfrentarse a Goliat, David ya había demostrado en el campo cuidando su rebaño que sabía que la protección no provenía de la fuerza humana, sino de la providencia del Altísimo. El desafío y la respuesta de fe. Cuando Goliat desafió a los israelitas a elegir un campeón, nadie se atrevió a enfrentar al gigante. Sin embargo, David, movido por un impulso de fe y por su experiencia de ver a Dios cuidar de sus ovejas en el campo, se presentó voluntariamente. Este acto de valentía y obediencia evidenció una fe sincera, no en lo que los ojos ven, sino en el poder invisible del Señor. La acción fue más allá del talento humano. Antes de la batalla, cuando el ejército se preparaba para un enfrentamiento que parecía ya perdido, David tomó su honda y eligió 5 piedras del arroyo. Con ellas, no solo se armó de un simple recurso, sino que convirtió cada piedra en un símbolo de su confianza en Dios. La honda, humilde herramienta de un pastor, fue el instrumento a través del cual Dios mostró que el poder no reside en el tamaño o en la armadura, sino en una entrega total a la voluntad divina. El momento del confrontamiento. Enfrentado al gigante, David no respondió con amenazas ni con violencia desmedida, sino con una declaración inquebrantable: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Este enfrentamiento, aunque físico en apariencia, se convirtió en una confrontación espiritual donde la fe en Dios eclipsó la amenaza humana. El triunfo de la fe sobre la apariencia. Con un solo lanzamiento, la honda de David golpeó a Goliat en la frente, dejándolo inconsciente, finalmente, vencido. Este milagro no fue fruto de la destreza de un guerrero experimentado, sino de la intervención directa de Dios. La victoria de David sobre Goliat es una viva representación de que, a pesar de nuestras debilidades y de la aparente invencibilidad de los obstáculos, Dios tiene el poder para cambiar el curso de cualquier situación. Metáforas y significados profundos. El gigante como símbolo del problema. Goliat no es solo un hombre, sino la representación de todas aquellas circunstancias que nos hacen sentir pequeños, incapaces y desprotegidos. Ese gigante puede ser cualquier temor, cualquier adicción, cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la plenitud. Al ver a Goliat, la humanidad se enfrenta a la tentación de creer en sus limitaciones, en el poder aparente de lo negativo y en la inercia del miedo. Pero la historia de David nos enseña que ningún gigante es demasiado grande cuando se cuenta con la fuerza que emana de una vida entregada a Dios. La honda como instrumento de fe. La honda de David es un símbolo de cómo Dios puede usar lo aparentemente insignificante para lograr grandes milagros. No necesitamos armaduras lujosas o poder militar. Lo que realmente importa es tener un corazón dispuesto a confiar en el Señor. Cada piedra elegida para la honda es como una oración, un voto silencioso de fe que se convierte en el arma más poderosa contra los obstáculos de la vida. Nos invita a recordar que no es la fuerza humana la que decide nuestro destino, sino el amor y la gracia divina. El puente entre lo humano y lo divino. David, el pastor, y Goliat, el guerrero, representan dos mundos aparentemente opuestos, uno lleno de humildad y otro de arrogancia. Esta dualidad nos enseña que la verdadera victoria no radica en la lucha física o en las apariencias, sino en la fe que conecta nuestro ser con lo divino.
Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nos convertimos en mensajeros de su poder y en ejemplos vivientes de que la fe puede derribar cualquier muro, por alto que se eleve. Enseñanzas para nuestras vidas. La historia de David y Goliat nos deja lecciones invaluables para el camino de la vida. La verdadera fuerza proviene de Dios. No se trata de lo que poseemos o de las batallas que podamos ganar por nuestra cuenta, sino de la fortaleza que Dios nos da para enfrentar nuestros desafíos. La fe en Dios es el motor que nos impulsa a superar los gigantes que se alzan frente a nosotros. No juzgues por las apariencias, los recursos humanos y la apariencia externa a menudo engañan. Mientras que Goliat representaba la fuerza ostentosa y la seguridad basada en lo visible, David nos muestra que la verdadera protección y éxito se basan en la fe y en la obediencia a la voluntad divina. El pecado y la debilidad pueden ser transformados. Aunque enfrentamos problemas que parecen imposibles de vencer, la historia de David nos recuerda que Dios puede transformar incluso nuestras situaciones más difíciles en victorias que glorifiquen su nombre. Cada desafío es una oportunidad para crecer. La batalla contra Goliat nos enseña que los problemas no son el fin, sino el punto de partida para un renacimiento espiritual. Cada vez que enfrentamos un obstáculo con fe, nos acercamos un poco más a la plenitud de la vida que Dios ha prometido para nosotros. El valor de la fe activa. David no se limitó a soñar, sino que actuó con convicción y dejó que su fe guiara cada paso. Así también en nuestra vida, debemos ser proactivos y valientes, recordando que cada acto de fe, por pequeño que parezca, es una semilla que florece en la victoria divina. Una invitación a la reflexión personal. Querido amigo, si hoy sientes que te enfrentas a gigantes en tu propia vida, si las dificultades parecen insuperables, te animo a recordar la historia de David. Permítete encontrar en su ejemplo el coraje para confiar en que Dios puede cambiar cualquier situación, por pequeña o grande que sea. No permitas que el miedo te paralice o que la sombra del peligro te impida ver la luz. Levanta tu onda metafórica, toma una piedra de fe y confía en que, si te mantienes firme en la voluntad del Señor, cada obstáculo se desvanecerá ante el poder transformador de su amor. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para demostrar la fuerza de tu fe. No te juzgues por tus limitaciones, en lugar de ello, abraza tu capacidad de confiar en un Dios que nunca falla. Permite que la historia de David y Goliat te inspire a actuar con determinación, a transformar tus miedos en fuerza y a convertir cada tropiezo en un testimonio de la fidelidad divina. Recuerda siempre que la victoria no es el resultado de nuestras propias habilidades, sino del poder que Dios obró en nosotros. Cuando te sientas pequeño, cuando los gigantes de la vida parezcan inalcanzables, mira hacia arriba y confía en que, tal como ocurrió en el monte de Moria, Dios hará maravillas en tu vida. Que esta reflexión te llene de valor para enfrentar tus batallas, te inspire a no rendirte y te recuerde que, en cada desafío, Dios está trabajando para transformar lo que parece ser un fracaso en una victoria gloriosa. Que tu corazón encuentre en esta historia la seguridad de que, cuando confías en el Señor, ninguna batalla es demasiado grande, y ningún gigante es invencible. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que la fe y la esperanza te guíen cada día, y que, al igual que David, puedas levantarte con la convicción de que la verdadera victoria proviene de la comunión inquebrantable con Dios.